nuestra idea es intentar mostrar por qué los juegos de negociación podrían servir para escenarios como la valoración del agua. Entonces, ya para comenzar a entrar un poco en materia y en contexto, las técnicas de valoración ambiental son bastante extendidas, no solo en su uso académico, sino que también se han utilizado notablemente en términos de realizar política y para poder evaluar y la toma de decisiones sobre estos bienes que no tienen mercados. Entonces, digamos que en general conocemos estas técnicas de valoración, sabemos que existen técnicas de valoración con preferencias reveladas y preferencias declaradas, pero o la motivación que nosotros tenemos acá es que en general estas técnicas se utilizan sobre todo para bienes ambientales que tienen muy poco nivel de rivalidad. Entonces yo creo que los estudios de valoración contingente clásicos es, no sé, me preguntan a mí que qué tanto valoro los cerros orientales de la ciudad y qué tanto valoro ese paisaje, y si yo estaría dispuesto a pagar una pequeña cantidad que seguramente me la cobrarían en el impuesto predial o no sé, en el recibo del agua, con tal de que se preserven tal y como están esos cerros y así garanticemos que pues hay dinero para preservarlos y que hay como instrumentos para evitar que se llenen, por ejemplo, de edificios. Pero en general, si ustedes ven el paisaje, que es el ejemplo que les acabo de dar, o la biodiversidad, también me pueden decir, ¿usted está dispuesto a pagar para preservar el delfín rosado? ¿Cuánta plata al año estaría dispuesto a donar para que se preserve esta especie? O los bienes de recreación también. Entonces, por ejemplo, uno puede, aquí digamos que la literatura clásicamente en lo que piensa es como, si yo tengo una presa hidroeléctrica, yo sé que si yo también la estoy disponiendo para servicios recreativos, pues al final el nivel de la presa va a ser una función de qué tanta gente quiero que tenga acceso al área superficial donde yo me pueda, o sea, donde la gente pueda ir a hacer otras actividades, o hasta qué punto yo priorizo que en realidad la presa tenga una función mucho, pues, enfocada principalmente en generación hidroeléctrica. Pero en general estos tres ejemplos de los que yo acabo de hablar son de muy baja rivalidad. ¿Y por qué son de baja rivalidad? Porque el que yo esté disfrutando del paisaje o que yo esté dispuesto a pagar por el paisaje, pues no está consumiendo el bien. O sea, básicamente aquí es muy fácil que yo agregue las valoraciones de todos los individuos para que yo después piense entonces cuánto es en lo que en realidad lo valoramos. Y en el fondo estos métodos funcionan pues relativamente bien acá, o al menos sabemos que hay unos esfuerzos bien grandes por seguir puliendo estas técnicas de valoración, porque sabemos que son sujetas a muchos sesgos conductuales, pero nosotros estamos más preocupados acá por otro tipo de bienes ambientales para los que no existe un mercado y que el precio se ajusta ya sea vía regulación o que sabemos que los precios están subestimados. Entonces, si uno se pone a pensar, por ejemplo, lo que pasa con el agua, uno sabe que el agua de uso industrial en países en desarrollo, pues tiene un precio mucho más bajo que el precio que realmente debería tener si uno hiciera el ejercicio entero de la rivalidad que representa este bien. Otro ejemplo también podrían ser las externalidades del uso de la tierra, las externalidades espaciales del uso de la tierra. Entonces, de nuevo, es como, no es lo que yo decida qué hago con mi finca, sino qué es lo que pasa cuando yo tomo una decisión sobre mi finca que rompe, por ejemplo, un ecosistema que ya existía. Entonces, de nuevo, es como yo estoy tomando las decisiones, pero como yo estoy generando externalidades espaciales, pues entonces, de nuevo, aquí la dimensión de rivalidad es importante. ¿Por qué? Porque en el fondo mis acciones sí están teniendo consecuencias sobre la disponibilidad de estos bienes ambientales para los demás. Entonces, ya dándoles un poco como esta idea de qué es lo que nosotros queremos hacer, pues básicamente lo que les queremos contar con Margarita es que uno puede pensar en otro tipo de juegos, que no es simplemente usted en cuánto valora determinado bien ambiental, sino que uno puede utilizar juegos de negociación. Entonces, la principal ventaja, y creo que ahí fue donde nosotros empezamos a pensar un poco en esta historia con Margarita, es que evitamos el famoso problema de la disparidad entre disponibilidad a pagar y disponibilidad a aceptar cuando uno está haciendo valoración y que se asocia al efecto de dotación. Entonces, básicamente, ¿qué me dice esta historia del efecto de dotación? Que yo, en general,
tengo una disponibilidad a aceptar mucho más alta que mi disponibilidad a pagar, cuando la teoría neoclásica me diría que estas dos cantidades deberían ser en promedio idénticas. Entonces, digamos que hay varias explicaciones a por qué esto ocurre, pero una de ellas es este efecto de dotación. Entonces, un juego de negociación, una de las ventajas que nosotros le vemos es que ex ante nadie tiene claro quién es el dueño de lo que se va a asignar. Entonces, si yo ex ante no tengo derechos de propiedad ni para uno ni para el otro jugador, sino que son unos derechos de propiedad conjuntos, pues en teoría yo estoy limpiando un poco del efecto de dotación estos problemas de valoración. Entonces, esta es como la motivación general de por qué nos movimos a escribir este paper. Bueno, me imagino que estamos bajo las reglas usuales, y es que si tienen preguntas, por favor, interrúmpanme. Una de las dificultades ahora que estoy haciéndolo desde el iPad es que no estoy seguro si voy a lograr ver, por ejemplo, si levantan la mano o si pasa algo en el chat. Entonces, Qué no hay pena, ningún problema en que me interrumpan vocalmente. qué pena interrumpo, profe. La dinámica sería en este momento es al terminar la conferencia recibimos las preguntas por el chat de preguntas y respuestas. Los invitados Ah, en este momento no tienen acceso a micrófono. perfecto, listo, perfecto. Entonces, recogemos las preguntas para el final. También me parece muy bien. Listo. Perfecto. Listo. Entonces, quería que ustedes pensaran un segundo en este experimento mental. Entonces, piensen que hay dos jugadores A y B, y cada uno de estos jugadores A y B conjuntamente reciben una dotación de 3 tiquetes de lotería. Y de esos 3 tiquetes de lotería que ellos reciben, 2 son azules y uno es rojo. Y aparte de esto, cada uno de estos dos jugadores está recibiendo una dotación inicial de dinero. Entonces, digamos que estos son juegos de negociación donde hay posibilidad de hacer transferencias entre los participantes. Los dos participantes saben que uno de los 3 tiquetes tiene un premio de $12 o de 12 monedas. Y que la probabilidad de cada uno de los tiquetes es idéntica. Entonces, sabemos que el valor esperado de cada uno de estos tiquetes pues es de un premio de 4 monedas. Pero aquí está la clave, y aquí es donde nosotros como que estamos intentando jugar un poco con este tipo de esquemas de negociación, y es que la persona que se termine quedando con el tiquete que es rojo, antes de que se revele el premio, o después, no importa, tiene que pagar un costo de 2 monedas o 2 fichas. Listo, esa es toda la clave, y es como la propiedad clave que nosotros encontramos que necesitan este tipo de juegos. Entonces, ¿en qué consiste el resto del experimento? Los dos jugadores tienen que encontrar un acuerdo en cómo van a dividir esos tiquetes, sabiendo que pueden utilizar parte de esa dotación de 5 monedas que recibieron al inicio. Y ellos también saben que si no son capaces de llegar a un acuerdo, entonces esos tiquetes se van a descartar. ¿Qué quiere decir eso? Que se quedarían simplemente con su dotación de 5 fichas y se pierden los 3 tiquetes de lotería. O sea, en el fondo es como si hubiese una pérdida social, porque se pierden las 12 fichas que se van a rifar, y al final se traduce en una pérdida para cada uno de estos participantes, pues porque se quedaron sin esos tiquetes de lotería. Y entonces la pregunta que es clave acá es si estas dos ofertas son equivalentes. Y las dos ofertas son que el jugador A se quede con los 2 tiquetes azules, ¿cierto? Y a cambio le ofrezca al jugador B 3 fichas, o que el jugador A se quede de nuevo con 2 tiquetes, pero ahora se va a quedar con uno azul y con uno rojo, y se quede y le transfiera o le ofrezca simplemente una ficha al otro jugador. Entonces, estas son dos ofertas que, si ustedes las analizan bien, en realidad sí son equivalentes. ¿Y por qué son equivalentes? Porque los 2 tiquetes tenían un precio cero, entonces en ese caso mi transferencia es de 3, pero ahora si yo digo que me quedo con un tiquete de precio cero y con un tiquete de precio 2, pues yo lo que voy a hacer es ofrecer un poquitico menos de lo que en la transferencia, ¿cierto? Básicamente, la diferencia entre estos dos valores es idéntica al costo que tendría que darme con el tiquete rojo. Entonces, básicamente, esto es lo que vamos a explotar en nuestro experimento, en nuestro diseño. Que de una vez hago la aclaración, no fue un experimento diseñado para esto.
Y esto fue algo que descubrimos después de realizar el experimento que respondía a unas preguntas muy distintas y digamos que de eso ya hay un paper publicado y ahorita les voy a contar un poquito de eso, pero que nos es muy útil para empezar a pensar desde la aplicación ambiental que esto tiene. Entonces, los juegos de negociación que uno quisiera, o nuestra primera contribución acá es pensar qué necesita un juego de negociación para poderlo usar como un mecanismo de valoración o como un instrumento de valoración. Y los juegos necesitan tener tres propiedades. La primera propiedad es que el bien que está siendo heredado o del que están siendo dotados conjuntamente tiene que ser divisible en unidades más pequeñas. Y en el ejemplo que les acabo de dar, pues esa función la cumplen los tiquetes. Lo segundo es que al menos una de las unidades posee un atributo costoso F. Entonces, si ustedes piensan aquí, el atributo costoso F que nosotros indujimos era el color de los tiquetes, ¿cierto? Entonces, yo sé que el atributo no costoso es color azul y el atributo costoso es color rojo. Y ahí están las dos fichas que yo tenía que pagar en caso de que me quedara con la unidad que tiene el atributo costoso. Y lo tercero es que nosotros permitimos en estos juegos de negociación transferencias monetarias. En otras palabras, los jugadores deben arrancar con una dotación inicial de recursos para que estas transferencias sean permitidas. Entonces, como les acaba de contar, en este experimento mental el atributo es un color. Pero ¿qué pasa con el color? En el fondo, el color es un atributo abstracto y nosotros no esperamos que por solo yo mencionarles a ustedes que los tiquetes son rojos o los tiquetes son azules, ustedes generen una valoración por los tiquetes rojos que difiera en más de su costo F respecto a la valoración original o a la valoración del tiquete azul. Entonces, como este es un atributo abstracto, pues hasta ahí debería llegar el problema. Y la pregunta que nosotros tenemos es, ¿qué pasa si en vez de que el atributo sea un color, el atributo que estamos utilizando es que una parcela dentro de un conjunto de tierra más grande estuviese irrigado o no, y que esto fuera un experimento en campo? Entonces, este es un experimento que hicimos con una muestra donde más o menos el 86% eran agricultores en Santander y en el norte de Santander. Entonces, esta es en el fondo la pregunta o la aplicación que estamos haciendo nosotros con este juego. Entonces, ¿qué hacemos en este paper? Lo primero que hacemos es mostrar que en un juego de negociación con las propiedades que les acabé de contar, las transferencias ofrecidas pueden desplazar o pueden compensar los atributos costosos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo explotar las diferentes asignaciones de cómo me queda repartido ese atributo costoso y comparar cómo son las transferencias en esos dos escenarios o en esos múltiples escenarios. El elemento fundamental de lo que estamos haciendo es que si las asignaciones solo difieren en el atributo costoso, yo puedo identificar cuál debería ser la transferencia a partir del valor inducido en el experimento. Y si las transferencias se me desvían de ese valor inducido, pues entonces yo podría pensar que aquí hay algo más en juego y hacia allá es donde nos vamos a mover. Nosotros aplicamos esta idea a los costos de irrigación de un juego de división de tierras que les voy a explicar en un segundo y que publicamos recientemente. Y al final, como hacemos una aplicación para el caso del agua, lo que terminamos mostrando es que los agricultores en Santander y en norte de Santander estaban pagando entre 2 y 3 veces y media el costo de irrigación que estábamos induciendo en el juego. Listo. Entonces, sobre el modelo general. ¿Cuál es mi idea ahora un poco con el resto de la charla? La idea es darles una muy breve intuición de cuál es el modelo que tenemos acá. Después mirarlo como cuál sería la solución si la negociación es cooperativa y si la negociación es no cooperativa, y después de eso sí les voy a explicar el experimento particular que nosotros hicimos y los resultados. En realidad, digamos que es un paper donde los resultados son resumidos en una gráfica y ya está. Entonces, en cuanto al modelo general, perdón, un segundo. En cuanto al modelo general, lo que estamos diciendo es que hay dos jugadores y ellos van a negociar la asignación de dos tipos de activos X y Y.
Después yo lo que voy a decir es que la utilidad del jugador uno depende de cuánto del activo uno, cuánto del activo Y y cuánto del activo X se logra quedar, y la utilidad del jugador 2 depende de cuánto del activo X y cuánto del activo Y se logra quedar. Cada unidad del activo Y, entonces aquí piensen que este activo Y viene siendo el tiquete rojo del que yo hablaba antes, tiene asociado un costo fijo, bueno, un costo F para quien se quede con unidades de ese activo Y. Mientras que el activo X, que viene siendo el tiquete azul, no tiene ningún costo. Además de esto, cada jugador tiene una dotación inicial de dinero. De nuevo estoy como yendo sobre las propiedades, pero de forma más formal. Y con esta dotación de dinero, él puede, como parte de la oferta o de la propuesta de cómo dividirse el activo, ofrecer una transferencia al otro jugador. Nosotros aquí, por simplicidad, vamos a decir que una transferencia positiva es como si el jugador 1 le estuviera ofreciendo plata al jugador 2 a cambio de quedarse con una mayor proporción del activo. Y viceversa, ¿no? Entonces, si la transferencia llega a ser negativa es porque el jugador 2 le está ofreciendo más plata, le está ofreciendo plata al jugador 1. Y si los jugadores no llegan a un acuerdo, existe algo que le llamamos el pago de desacuerdo, basados de nuevo en esta literatura de negociación. Y conociendo estas cosas que acabo de listar acá, pues simplemente lo que vamos a decir es que el pago de uno va a ser la utilidad que le generan acumular los dos tipos de activos, menos el costo que le generaría quedarse con una parte del activo Y, menos la transferencia. Acuérdense que por notación yo simplemente estoy diciendo que aquí la transferencia es negativa y aquí es positiva, más su dotación inicial de dinero. Entonces, estas vienen siendo las utilidades de los dos participantes, y lo único que va a cambiar entre ellas es entonces el signo que tengo acá y pues cómo estoy indexando lo que ellos se quedan del activo. Listo. Entonces voy a empezar, voy a describir muy brevemente cómo es la solución cooperativa de este juego. Y en el fondo yo lo que quiero es darles la intuición de por qué esta propiedad de que el costo, ese costo F se va a absorber en la transferencia. Eso es en el fondo lo que yo les quiero mostrar. Entonces, cuando yo estoy pensando en las negociaciones cooperativas, yo lo que estoy pensando es un modelo de negociación a la Nash. Entonces aquí tomo la definición que hacen Roth y Maloof de cómo es este tipo de negociación, cuando yo puedo tener poderes de negociación distintos entre los dos participantes. ¿Y por qué esto es importante? Porque al final lo que yo les voy a mostrar es que incluso si los dos jugadores tienen habilidades de negociación distintas o poder de negociación distinto, nuestro resultado no depende de eso. O sea, yo podría emparejar personas con diferentes habilidades de negociación y este resultado todavía es válido. Así que en este mundo yo lo que puedo hacer es reescribir el problema original, y miren que el problema original son las ganancias de uno de llegar a un acuerdo menos el pago que tendría en un desacuerdo, y todo esto multiplicado por las ganancias de dos en caso de llegar a un acuerdo menos el pago en el caso de un desacuerdo. Entonces, cuando yo pienso en la solución cooperativa, lo que yo estoy haciendo es maximizando las ganancias conjuntas, y estos pesos P y 2 menos P son los que me dicen cómo ellos se van a dividir las ganancias conjuntas. Entonces, cuando P es igual a 1, pues cada uno se va a quedar con la mitad de esas ganancias y ya está. Las ganancias de llegar a un acuerdo. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer acá es poner todo en función de los activos totales y del costo fijo F, y una transferencia para el mundo cooperativo. Entonces, esta C que estoy indexando acá es simplemente porque estoy pensando en la solución cooperativa. Entonces, en el paper tenemos todo el desarrollo de esto, pero pues la intención de mi seminario, y yo que hago más experimentos que cosas teóricas, pues es simplemente darle la intuición. Entonces, si yo resuelvo este problema, lo que en realidad yo voy a encontrar es una transferencia óptima. Y esa transferencia óptima es función de mi acumulación del activo Y1. ¿Y esto por qué es importante? Porque entonces, como esto es una función del activo Y1, que es el activo costoso, yo lo que sé es que en el óptimo yo me podría mover y acumular una unidad más del activo costoso respecto al no costoso, y esto solo tendría un costo F para mí. En otras palabras, si a mí me vale
F unidades más una nueva asignación de los dos recursos, de los activos X y Y, pues entonces yo esto lo voy a pasar todo a la transferencia. Entonces, si me cuesta F más, pues la transferencia se reduce en F unidades y ya está. La segunda solución es un modelo no cooperativo, que yo creo que es con lo que más familiarizados estamos usualmente. Entonces, aquí lo que nosotros, la forma en la que lo estamos modelando para que coincida con el juego original de negociación de tierras que nosotros teníamos, es que lo que vamos a decir es que el jugador 2 le hace una oferta final, una oferta de tómelo o déjelo al jugador 1, ¿cierto? Entonces esto simplemente es un modelo a la Rubinstein donde lo que estamos diciendo es los costos dinámicos de negociación no importan y en campo pues tiene sentido que esos costos dinámicos de negociación no importen porque en realidad ellos duraban negociando 5 minutos. Pero entonces al final la clave es esta, y la clave, y por eso lo pongo en azul, y es que esta es la condición que nos importa. Entonces, nosotros lo que sabemos es que el jugador 2 tiene todo el poder en esa negociación, y lo que él tiene que garantizar es que le ofrece al jugador 1 un pago que sea levemente superior a lo que él se llevaría en un outcome, en un resultado donde ellos no lleguen a un acuerdo. Y con eso él ya sabe que el jugador 1 debería aceptar esta negociación. Entonces, nosotros lo que hacemos acá es, de nuevo, volver a reescribir este problema en función de los activos totales y los costos que genera el activo Y. Y tras resolver este problema, de nuevo estamos llegando a una transferencia óptima, que es de nuevo lo que nos interesa en este caso. ¿Y por qué nos interesa? Porque si yo vuelvo y derivo, entonces miren que ahora yo estoy indexando en ese como la solución no cooperativa. Yo de nuevo sé que si para esa transferencia óptima yo ahora estoy acumulando una unidad más del activo costoso en vez del activo no costoso, de nuevo lo que yo voy a hacer es transferir todo ese costo F a la transferencia. Entonces, la intuición un poco de lo que estamos diciendo acá es, no importa, si yo pienso que la gente está concibiendo el problema de negociación como un juego cooperativo o como un juego no cooperativo, y en caso de que sea cooperativo, tampoco me importa que tengan niveles o habilidades de negociación distintas, yo siempre sé que porque la transferencia y los costos del activo costoso, valga la redundancia, son lineales, siempre en el óptimo yo puedo desplazar esos costos en la oferta que yo hago. Listo. Entonces, esto es básicamente lo que les acabo de decir, ¿no? Y es, ese costo F tiene una relación aditiva con la transferencia y gracias a esa linealidad, pues entonces yo puedo básicamente alterar mi transferencia según la configuración que yo estoy ofreciendo. Y eso es verdad en el mundo cooperativo y en el no cooperativo. Listo. Entonces ahora sí les voy a explicar el juego original. De nuevo, este es un juego que está pensado en responder otra pregunta, pero después de responder esa pregunta nos dimos cuenta que había unas propiedades muy interesantes y que vale la pena empezar a pensar en este tipo de juegos en la literatura de economía ambiental usando experimentos. Entonces, ¿cuál es la idea? Dos participantes reciben esta finca. Entonces, este triangulito acá es una finca y ellos saben que esa finca tiene 9 parcelas más pequeñas. Además de esto, cada uno de los jugadores heredó 10 fichas. Entonces miren que ya hay varios como paralelos entre este juego, que es un poco, tiene mucho más framing o mucho más encuadre respecto al juego de los tiquetes de lotería, pero en el fondo yo voy un poco como hacia la misma dirección. Entonces, cada uno tiene 10 fichas con las cuales ellos pueden negociar estas transferencias y al final a lo que ellos tienen que llegar es a un acuerdo de una distribución de cómo se van a dividir la tierra y de qué tamaño va a ser la transferencia si es que llega a haber una transferencia. Entonces, este juego, para hacerlo en campo y para, por lo tanto, hacerlo un poquito más atractivo para los participantes, lo que les decíamos era, miren, al final del juego, por cada una de estas parcelas que se quede, usted va a lanzar un dado. Y ese dado es el que le va a dictar a usted la producción agrícola de esa parcela particular. Entonces, una regla adicional, y de nuevo es porque estábamos interesados en divisiones de tierra,
es que el jugador H era mucho más eficiente que el jugador L. ¿Y cómo hacíamos eso y cómo se los explicábamos a los participantes? El jugador H, el dado de él, tiene 2 caras con el número 3, 2 caras con el número 4 y 2 caras con el número 5. Mientras que el jugador L tiene en su dado 2 caras con el número 2, 2 con el 3 y 2 con el 4. Entonces es como si hubiese dominancia estocástica en que el jugador H siempre, en teoría, produciría más que el jugador L estocásticamente. En nuestro juego, ellos tenían 5 minutos para negociar. Era una negociación cara a cara. Y si no llegaban a ningún acuerdo, cada jugador iba a quedarse con las 10 fichas, con 4 de las parcelas, y ellos sabían que se perdía una parcela. Entonces, la forma en la que en campo lo decíamos es como, piensen que si ustedes no llegan a un acuerdo hay que pagar un abogado, y pagando ese abogado pues se pierde parte de lo que hay que repartir. Entonces, básicamente lo que hacíamos era decirles, esta parcela de acá se pierde y la división de la tierra es por este lado. Entonces, cada uno se quedó con 4 parcelas y se perdió una. Listo. De nuevo, pensando en el contexto adicional que necesitábamos en un experimento de campo, incluimos 2 reglas más. Una, que es la clave y es la historia de este paper, y es que las parcelas no irrigadas son costosas. Entonces, ¿qué fue lo que les dijimos? Que esta línea azul doble que va por todos los bordes inferiores del triángulo, en realidad representa un flujo de agua. Y que todas las parcelas que estaban conectadas por un lado entero con ese flujo de agua, tenían ya irrigación en la parcela. Así que estas 4 parcelas que quedan acá, sí no tenían irrigación. Entonces, como ellas no tenían irrigación, ellos tenían que pagar una ficha más de las fichas que ellos tenían en la mano para poderlas irrigar y para poder producir. Entonces, esta es nuestra regla que nos diferencia parcelas irrigadas de parcelas no irrigadas. Y si ustedes ven, nosotros estamos generando aquí un valor inducido sobre los costos que tienen las parcelas no irrigadas, y el valor inducido era una ficha, que ellos, de nuevo, para facilitar los cálculos, las fichas se multiplicaban al final por 1,000 pesos cada una de las fichas con las que quedaran. La segunda regla, que tenía un propósito distinto, es que si ellos se llegaban a dividir la tierra, pues por donde se la dividieran tenían que poner rejas, ¿cierto? Entonces, como ellos tenían que poner una cerca, esa cerca implicaba un costo adicional. Entonces, lo que hicimos nosotros fue entregarles a ellos, y ahorita les voy a mostrar una foto, como unos palitos de madera rojos, que era por donde ellos iban a mandar la división de la finca que se estaban proponiendo, y sabían que cada vez que pusieran una división de estas, por cada ficha de estas, a cada uno de los jugadores se les generaba también un costo de -1. ¿Por qué hicimos esto? Porque como el juego estaba diseñado para mostrar que existía una asignación muy eficiente y que aún así las personas no se decidían por esa asignación, pues entonces esto nos permitía a nosotros incrementar aún más la saliencia de esa ineficiencia de dividir la tierra. ¿Por qué? Porque ellos sabían que lo ideal en este mundo donde H es más productivo que L es que H se quede con toda la finca, le haga una gran transferencia a L y ya está. Cualquier otro tipo de asignación lo que estaba haciendo era reduciendo el producto esperado de la finca y generando estos costos adicionales por dividir la finca, por las cercas. Listo. Entonces, ya después de haberles explicado en términos muy generales el juego que utilizamos, lo que quiero contarles es qué hacemos en nuestro paper ya publicado y qué hacemos en este otro paper. Entonces, en este Gafford y Mantilla, lo que hacemos es mostrar que existe una preferencia por asignaciones igualitarias de tierra. Pero ojo, porque es asignaciones igualitarias de tierra y no asignaciones igualitarias de dinero. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque cuando la tierra se puede dividir, los participantes básicamente en el 75% de las asignaciones escogen que uno de ellos se quede con 5 parcelas y el otro se quede con 4. Pero nosotros teníamos un tratamiento que no usamos en este artículo, y es un tratamiento donde no se podían dividir la finca en ningún acuerdo, pero todavía existía la opción de desacuerdo. Y acuérdense que esa opción de desacuerdo lo que hace es partirme la finca en 2 y quitarme la novena parcela. Entonces, si realmente hubiese unas preferencias muy, muy fuertes,
por la igualdad. Entonces, lo que nosotros deberíamos estar observando acá es que ellos prefieren no negociar, irse al desacuerdo y que cada uno se quede con la mitad de la tierra. Pero de hecho eso solo nos pasó en uno de 64 negociaciones que observamos. Entonces, lo que nosotros sabemos es que ni los modelos cooperativos ni los modelos no cooperativos simples pueden explicar ese resultado. Así que en la segunda parte de ese artículo lo que nosotros hacemos es discutir y mostrar que si uno piensa un modelo cooperativo secuencial, esto puede tener sentido o podemos predecir este resultado. Y cuando hablo de un modelo cooperativo secuencial es como si en vez de que las personas estén negociando al mismo tiempo plata y tierra, primero negocian tierra y ya una vez tienen en mente cuál es la asignación de tierra, están buscando una transferencia que les permite como satisfacer o quedar contentos con cómo fue que se dividió la tierra. Entonces es como primero tierra y después busco la plata que me deja contento para que nos vayamos con esa negociación. O el otro tipo de modelo que también puede explicar esto es un modelo no cooperativo donde ambos jugadores tienen una sobrevaloración de la tierra. Entonces, más o menos con que ellos sobrevaloren en un 20% el producto esperado de cada una de estas parcelas en el juego, ya eso sería también suficiente para predecir como resultados más igualitarios en términos de tierra. Entonces, ese era un corto resumen de lo que ya hicimos, pero ahorita van a ver por qué necesitaba contarles esto. Pero en parte es también para poder explicar qué es lo nuevo en este paper. Pero lo que estamos haciendo nuevo en este paper es, dado esos resultados de asignación que vemos, queremos es estudiar las diferencias para diferentes configuraciones de parcelas irrigadas y no irrigadas. Entonces, este es un resumen del paper anterior y como pueden ver, en las divisiones de tierra 4.5 y 5.4 estamos acumulando el 75% de todas las observaciones. Y lo otro que les quería mostrar es que si uno piensa los tipos de soluciones simples es, esta sería la solución eficiente, esta sería la solución cooperativa y esta sería la solución igualitaria en dinero. Entonces, también sabemos que estas preferencias son igualitarias en tierra, pero no igualitarias en dinero. Y aquí, perdón que no expliqué, lo que yo estoy diciendo es que en mi eje horizontal lo que yo tengo es la asignación de tierra y en mi eje vertical lo que yo tengo es proporción, perdón, en mi eje vertical por este lado lo que yo tengo es la proporción o la transferencia media, perdón. Listo. Entonces, como les estaba contando, al menos para la explicación, yo me voy a enfocar en las asignaciones igualitarias de tierra. Y a esas dos asignaciones yo las llamo cuando alguien se queda con la mayoría, pero si bien se queda con la mayoría, también son la mayoría de parcelas irrigadas. Entonces piensen que la mayoría es este conjunto de acá, y de 5 parcelas me quedo con 3 irrigadas, ¿cierto? Mi segunda configuración con la que yo voy a jugar acá es la mayoría de tierra. Entonces ahora miren que yo lo estoy dividiendo es por este lado, pero ahora de las 5 parcelas con las que me quedé, solo 2 están irrigadas. Y finalmente también ponía acá el outcome de desacuerdo, el resultado en el caso de desacuerdo, solo para mostrarles una cosa adicional, y es que bajo el resultado de desacuerdo también yo estoy garantizando que se quedan con el mismo número de parcelas, pero también con el mismo número de parcelas irrigadas en cada caso. Listo. Entonces, yo lo que estoy poniendo acá es cuáles eran los costos de irrigación de este mundo. Y si ustedes ven los costos de irrigación de este mundo son 2 para el jugador H, 2 para el jugador L. Y los costos de los bordes pues siempre van a ser iguales. ¿Por qué los costos? Porque en los 3 escenarios yo lo que tengo son siempre 2 barritas rojas, ¿cierto? Que a cada uno de los jugadores le va a generar un costo de 2. Entonces, por eso me voy a enfocar solo en estos costos de irrigación. Y miren que mientras para este jugador aquí los costos eran 2, para ese mismo jugador aquí los costos son 3, y para el otro jugador aquí los costos eran 2 y aquí los costos son 1. ¿Qué implica esto en términos de las ganancias monetarias esperadas? Estas ganancias monetarias lo que me están diciendo es, mis ganancias son
lo que yo espero de resultado de lanzar 5 dados, ¿cierto? Más la diferencia entre mi dotación inicial, que era 10 menos estos costos de acá, menos la transferencia que le voy a tener que hacer al otro jugador. Mientras que en este mundo, compárenlo, o sea, si quieren, porfa, comparen MH en las dos configuraciones de tierra, y si ustedes ven, lo único que hay de distinto entre ellas es un 5 en vez de un 6. ¿Qué me quiere decir esto? Pues que entonces, si yo como jugador H me quiero quedar con la mayoría de tierra, pero acepto que el otro se quede con 3 parcelas irrigadas, pues yo simplemente debería bajar una unidad la transferencia que yo voy a hacerle respecto a la transferencia que le haría en este mundo. Eso es lo que yo voy a hacer. Y básicamente eso es lo que vamos a comprobar nosotros en el juego. Lo mismo para el jugador L. Miren que ahora para el jugador L simplemente lo que yo estoy diciendo es, en este escenario, él, aparte del producto agrícola que recibe directamente, pues él está recibiendo 6 más la transferencia, y en este mundo sería 7 más la transferencia. ¿Por qué? Porque en este mundo él solo tiene una parcela no irrigada y ya está. Entonces, para el jugador L sería exactamente la misma historia, y es que él quedaría igual de contento en este mundo con una transferencia T o en este mundo con una transferencia T-1. Listo. La intuición de estas configuraciones de tierra. Entonces, miren que lo que está pasando acá es, en la mayoría irrigada tengo 3 irrigadas y 2 no irrigadas, en la mayoría no irrigada, pues la configuración opuesta, y la diferencia entre los costos totales que nosotros inducimos en el juego es de una unidad. Así que la diferencia en las transferencias promedio, y esa es la clave acá, nosotros solo podemos entender esta sobrevaloración como una transferencia promedio, debería ser de una unidad. ¿Por qué de una unidad? Porque sería cuando comparo este menos este y yo sé que me da una unidad de costo. Listo. Entonces, voy a pasar, antes de mostrarles los resultados, a contarles un poco más sobre dónde hicimos y cómo hicimos este experimento. El experimento lo hicimos en 8 municipios del noreste colombiano, que son estos que aparecen acá, y nosotros tenemos variación en la oferta de agua, pues tanto en años secos como en años no secos, pero la que vamos a usar acá para hacer un pequeño ejercicio de validez externa es la de años secos, de acuerdo a los datos del IDEAM. Nosotros logramos en el experimento tener balance de género en los participantes. Nuestro participante promedio tenía 40 años y, como les conté al inicio, el 84% decían que reportaban tener una finca o vivir en una finca, y del total, perdón, 80% reportan tener cultivos. Dadas las zonas, era sobre todo café, cacao y plátano. Respecto a los experimentos de campo tradicionales, que uno puede estar un poco preocupado porque en la misma sesión estén jugando amigos o familiares, en nuestro caso esa era una preocupación menor, y la razón es que nosotros diseñamos un experimento sabiendo que, o intentando mostrar que la probabilidad de llegar a un acuerdo eficiente era muy baja. Entonces, aquí es como si jugara a nuestro favor el hecho de que incluso si van vecinos, amigos, hermanos, y no llegan a la solución eficiente, pues sería mucho peor. O sea, como que uno esperaría que puede que lleguen a una solución eficiente un par de hermanos y digan, no, pues nos partimos la plata ex post. Pero entonces, como aquí lo que estamos observando son asignaciones ineficientes, pues esto juega a nuestro favor. Ese era un poco el argumento para escribir esto acá. Este experimento lo hacíamos durante los fines de semana, cuando lográbamos maximizar la probabilidad de encontrar población rural que va al mercado del pueblo. Y en cada uno de estos municipios lo que teníamos era un coordinador de campo y un asistente de campo. El coordinador de campo estuvo en todos los municipios, mientras que tuvimos 6 asistentes distintos. Una de nuestras condiciones para lograr entrar a campo sin problema y como que se desarrollara bajo buenas condiciones, era que o el coordinador o el asistente de campo estuvieran familiarizados con cada uno de estos municipios. Fuese porque tienen familia allá, o ellos mismos son de allá, o han trabajado allá. Entonces, por ejemplo, el coordinador de campo había trabajado en los municipios mineros de Santander, y eso nos facilitó un poco el acceso allá. Listo. Entonces, ahora les voy a contar, ya haciendo un poquito de zoom, como cómo era cada sesión. Entonces, lo primero era que entregábamos el triangulito
físico y les decíamos que ese era el mapa de la finca que ellos heredaron. Y sentábamos, entonces, si este es el triángulo, sentábamos un jugador acá, el otro acá, para que ambos tuvieran una visión simétrica del flujo de agua. Los asistentes después, utilizando dados, asignaban aleatoriamente, hacíamos sesiones solo de 4 jugadores, entonces había que dividirlos en parejas y luego asignar los roles del jugador H y del jugador L. Para facilitar la diferencia entre el jugador H y el jugador L, les entregamos a cada uno de ellos un dado con los posibles resultados agrícolas, pero el dado del jugador H era grandote, o sea, a pesar de que de 3 centímetros a 1 centímetro del lado pareciera que es muy poquito, eran dados así versus dados pequeñitos. Entonces, el coordinador explicaba las reglas del juego, entonces explicaba la historia de por qué necesitábamos estos palitos rojos para marcar los senderos o las cercas entre fincas. También explicaba la parte de la irrigación y después generaba un ejemplo y generaba cómo era la fase de negociación. Después de todo esto teníamos una fase de negociación explícita. Entonces, cuando yo hablo de negociación explícita, es negociación cara a cara. También le pedimos permiso al comité de ética para que en el consentimiento los participantes nos consintieran el hecho de poder grabar las voces mientras la negociación. Y finalmente, cada jugador nos lo llevamos aparte para poder calcular sus ganancias finales. Entonces, esto es clave porque piensen que no era posible que ellos hicieran negociaciones como de, pues sumemos lo que nos paguen a los dos y al final lo dividimos. Porque ellos sabían, o sea, cada uno sabía cuántas parcelas se quedaba el otro, pero no sabía cuáles eran los resultados de los dados en cada caso. Listo. Listo, entonces ahora sí voy a pasar a los resultados del paper. Como les decía, básicamente los resultados de este paper es una gráfica. Y es esta gráfica que les estoy mostrando acá. Entonces, primero les muestro el lado izquierdo, que es cuando el jugador más productivo se quedaba con las 5 parcelas. Y luego les voy a mostrar cuando el jugador menos productivo era el que se quedaba con las 5 parcelas. Y yo lo que les estoy mostrando acá es la distribución de las transferencias cuando ese jugador que se quedaba con la mayoría de parcelas también se quedaba con la mayoría de irrigadas, versus cuando ese jugador que se quedaba con la mayoría de parcelas se quedaba con la mayoría no irrigada. Entonces, ¿qué es lo que yo sé teóricamente? Que la distancia y estas líneas punteadas son las transferencias medias de los azules, o sea, de irrigado, versus los naranjas, que son los no irrigados. Y yo lo que sé es que esta distancia debería ser 1. Pero si ustedes calculan ahí como a ojo, pero ahorita lo miramos bien, pues esta distancia es 3 y piquito. ¿Listo? Parte de lo que nos pareció muy interesante a nosotros es que si ahora yo hago el ejercicio contrario y es, tomo al jugador L, ¿cierto? Que es el menos productivo y miro cuando él es el que se queda con la mayoría de la tierra, pues entonces aquí tenemos las distribuciones de cada uno de ellos, pero miren que incluso en este escenario que es un poco menos productivo, no mucho, pero es menos productivo porque el jugador con los dados que producen menos se está quedando con más parcelas. Miren que la distancia, o sea, esta distancia es muy parecida a esta, es ligeramente inferior, pero no es como si independientemente de quién es el que se está quedando con la mayoría de la tierra, como que sí el patrón de sobrevaloración promedio que estábamos viendo era muy parecido. Entonces, esta es la misma historia, pero ya no en distribuciones, sino en transferencias promedio, y como les estaba contando, cuando H se queda la mayoría irrigada versus cuando H se queda la mayoría no irrigada, entonces es una transferencia promedio de 3.8 versus una transferencia de 0.1, así que la media en transferencia promedio, este número debería ser 1, y pues tenemos una hipótesis, estamos rechazando precisamente esa hipótesis, y es que claramente la diferencia en transferencias es mucho mayor que 1. Mismo ejercicio con cuando cuando el jugador menos productivo se queda con la mayoría de irrigadas, solo que en este caso lo que estamos viendo acá es que se queda con pues la transferencia es negativa. ¿Y por qué la transferencia es negativa? Porque como L se está quedando con la mayoría de la finca, ahora la transferencia promedio está fluyendo del jugador 2 al jugador 1, o del jugador L al jugador H. Pero si yo tomo los valores absolutos de esas transferencias, si ustedes ven, son muy similares. ¿Qué pasa aquí? Que nuestro tamaño de muestra no es muy grande y a pesar de esta diferencia, pues
la diferencia de transferencias no es estadísticamente significativa, pero creemos que hay suficiente evidencia. Listo. Después, ¿qué hacemos nosotros? Después lo que hacemos es este mismo ejercicio, pero dentro de una regresión con dos propósitos. El primer propósito es añadir efectos fijos de municipio y ver qué tanto esto es una historia de algunos municipios en particular y también, básicamente eso es lo que estamos añadiendo. Y después una segunda regresión donde además de los efectos fijos de municipio, estamos añadiendo una variable sobre la oferta hídrica en años secos en esos municipios. Entonces lo que hicimos fue coger los 8 municipios y partirlos en dos grupos, ¿cierto? Los que estaban por encima y por debajo de la mediana en la oferta hídrica y mirar si eso tenía algún efecto o no. Entonces, estas son unas regresiones que, de nuevo, son más auxiliares que otra cosa. Si ustedes ven, tenemos muy poquitas observaciones porque nuestra unidad de observación es cada negociación en la que el resultado fue una asignación igualitaria, ¿cierto? Pero entonces miren, básicamente lo que les quería mostrar es que sí existe, por supuesto, un efecto de quedarse con más tierra, ¿cierto? Entonces, por cada parcela adicional que se queda H, cómo está incrementándose esa transferencia, pero miren que cuando yo genero una variable categórica adicional de que esa parcela con la que se queda H sea irrigada, el efecto que estamos encontrando es básicamente un número muy cercano al que les mostré en las gráficas y en las tablas anteriores. Además de eso, para estas transferencias igualitarias, para estas asignaciones igualitarias, perdón, si ustedes ven el efecto es bastante robusto. O sea, yo le añado efectos fijos de municipio y no está cambiando mucho. E incluso yo le añado esta DUMI sobre oferta hídrica y de nuevo los resultados no están cambiando mucho. Pero ojo, entonces, como les estaba diciendo, estos son los resultados cuando observamos asignaciones igualitarias. Nosotros también hicimos este ejercicio para todas las asignaciones que observamos. Entonces, recuerden que yo les dije, el 75% de la muestra llegan a asignaciones de tierra igualitarias, ahora yo le sumo el 25% restante de la muestra y ahora tengo 64 observaciones, que pues no es una ganancia enorme, pero sí encontramos un patrón un poco distinto acá. Entonces, lo primero que ustedes pueden ver cuando yo meto... bueno, antes de eso, ¿por qué hacemos esta regresión? Yo creo que esta regresión en el fondo representa un trade-off, ¿no? Y es, estoy metiendo a mi análisis econométrico participantes más heterogéneos, ¿cierto? Porque seguramente aquellos que llegaron a asignaciones no igualitarias son diferentes a los demás, pero por el otro lado también me deja entender un poco mejor esos patrones de negociación de manera más general. Y acuérdense que cuando yo les mostré el modelo, lo que les decía era, una vez existe una transferencia óptima, pues no depende de las habilidades de negociación. Entonces, para lo que uno sí quisiera utilizar esto es como, bueno, si no, sabemos que en teoría no depende de las habilidades de negociación. Seguramente cuando uno de los dos participantes está llevando la mayor parte de la finca, pues seguramente son participantes distintos. ¿Qué tan robusto es nuestro resultado en este caso? Y si ustedes ven, cuando nos pasamos a ese mundo, los resultados, pues este coeficiente sigue siendo significativo, se baja un poco el efecto, pero lo que nos parece a nosotros interesante contar en esta historia es que pareciese que todo el efecto está jalado, al menos en esas asignaciones no igualitarias, por municipios donde la oferta hídrica en años secos es bajita. Entonces miren que la valoración grande de la tierra estaba ocurriendo en municipios donde esta high supply es igual a cero. ¿Cuál es un poco la historia que tenemos acá? Pero pues me gustaría ahorita en la sesión de comentarios escuchar ustedes qué están pensando. Y es, cuando yo meto mi regresión, cuando yo estoy metiendo en mi modelo otro tipo de resultados de negociación, pues quizás esas preferencias tan fuertes por la igualdad de la tierra dejan de ser tan importantes. Y por eso es que yo veo variación entre mis dos tablas. Pero por el otro lado, aquí también lo que yo estoy viendo es que en estos escenarios puede que parte de la estrategia que están teniendo los participantes para quedarse con una mayor parte de la tierra es recurrir mucho más a ese contexto en el cual ellos viven, ¿no? Entonces es como, están dispuestos, o sea, el jugador L está dispuesto a que H se quede con mucho más que la mitad de la finca, pero al final es como si la transferencia resultara muy afectada
en estos municipios. Entonces sí pareciera que hay una historia detrás sobre cómo están negociando ellos las parcelas irrigadas. Listo. Bueno, entonces, dado ese ejemplo, el experimento mental que les conté al inicio sobre los tiquetes de lotería, pues uno seguramente va a pensar que quizás el placebo ideal para hacer es el mismo experimento que ya hicimos, solo que en vez de usar todo el encuadre, todo el framing agrícola y de irrigación, pues usáramos un framing mucho más neutro. Entonces, estoy de acuerdo en que es una muy buena idea, pero recuerden que este es un artículo casi que un spin-off de nuestro artículo principal. Entonces, al menos por el momento no hemos considerado como hacer ese tipo de replicación en campo porque pues fue ex post que toda esta historia ocurrió. Lo que sí tenemos es otro tipo de placebo, y el placebo que tenemos acá es que este mismo experimento lo hicimos con estudiantes de la UIS en Bucaramanga. Entonces, nuestra muestra aquí es un poco más limitada, pero además de que nuestra muestra es un poco más limitada, hay mucho más desbalance en las configuraciones. Aún así, uno podría pensar que los estudiantes no tienen una razón exante por la cual valorar más el agua dentro del juego. Entonces, para ellos seguramente la diferencia entre el costo inducido que nosotros estábamos generando, pues sí debería ser mucho más cercana a uno. Y si ustedes ven, la diferencia en el costo inducido cuando el más eficiente se queda con la mayoría de la tierra es muy pequeña, es 0.1, y no podemos rechazar que eso sea distinto de 1. Y lo mismo nos está ocurriendo cuando el menos productivo se queda con la mayor parte de la tierra. Aquí, digamos, los resultados son mucho menos concluyentes, además porque tenemos una única observación en este escenario. Entonces, digamos que esto es un placebo, es un poquito de evidencia sugestiva. Después, cuando conectamos todo esto a la regresión, pues no nos da nada, que era lo que uno esperaría. Pero pues somos conscientes que tenemos un tamaño de muestra muy pequeño, y por eso nuestro paper acá es más como explicar el modelo general, mostrar una aplicación y hacer una discusión al final de qué creemos que se puede aprender de esto y para qué nos debería servir esto. Listo. Entonces, ahora sí, después de haberles mostrado eso, un pequeño resumen de los resultados. Lo primero es que sí existe una sobrevaloración sistemática del atributo llamado irrigación de agua, pero lo pudimos y lo estimamos de manera bastante precisa, esta sobrevaloración, en las asignaciones igualitarias, o sea, cuando alguien de tierra, cuando alguno de los dos se quedaba con 5 de las 9 parcelas. La irrigación también es importante cuando yo tengo en cuenta mi muestra entera, pero lo que logramos observar es que la precisión de nuestras estimaciones sí mejora mucho cuando empezamos a entender el contexto, y al final lo que realmente estábamos entendiendo del contexto es este argumento que ellos usan sobre el agua se vuelve aún más importante en municipios con baja oferta hídrica en años secos. Y finalmente, tenemos ahí una especie de placebo que sabemos que no es muy robusto, y es que pareciera que no hay un efecto muy robusto en estudiantes, que es en el fondo lo que uno quiere. Lo que pasa es que aquí es muy difícil separar ausencia de la... O sea, digamos que no tenemos pruebas estadísticas lo suficientemente poderosas para ser concluyentes, pero al menos hay una idea ahí que estamos dejando en el aire. Listo. Y entonces, como les contaba, la parte final de este paper es como un poquito de motivación y de argumento de por qué creemos que estos experimentos pueden ser muy útiles en términos de valoración ambiental. Entonces, aquí tomamos una cita de Víctor Adamovich, y básicamente en un artículo de revisión de qué ha pasado con la valoración contingente, para dónde va y qué hemos aprendido, pues él cerrando un poco ese artículo dice esto que ponemos acá, y es el avance más significativo en la valoración ambiental sería moverse de valor hacia un enfoque mucho más sobre entender el comportamiento en términos de decisiones y en los procesos generadores de datos de esas decisiones. Los avances en la asignación de recursos deberían venir de entender mejor las preferencias y la escogencia. Entonces, dado como este tipo de ruta para la valoración ambiental, pues nosotros creemos que estamos ofreciendo un tipo distinto de framework, perdón los anglicismos,
en el cual podemos entender cómo serían los procesos de valoración ambiental cuando tenemos bienes no mercadeables y que estos bienes no mercadeables tienen un alto nivel de rivalidad. Entonces, esta es una razón bastante general. Una razón más específica es porque con estos experimentos podemos atenuar los efectos dotación, y la razón es que la posesión del activo al inicio pues no es de nadie. Entonces, como no es de nadie, esto nos puede servir no solo desde el punto de vista teórico, sino porque cuando uno esté diseñando el framing de un experimento, esto se parece mucho más a los contextos en países en desarrollo, ¿no? Entonces, seguramente los derechos de propiedad sobre el agua en muchos casos son igualmente difusos, y como no son transparentes, pues este tipo de contextos que uno puede generar desde un experimento funcionan mejor. Y lo otro que uno puede crear acá también son contrapartes más creíbles para ciertos ejercicios de valoración específicos. Entonces yo, por ejemplo, puedo diseñar experimentos de negociación donde yo directamente estoy asignando roles heterogéneos a los participantes y así lograr capturar esa dimensión de conflicto por el uso de los recursos ambientales. O yo también lo que puedo hacer en un experimento en campo es diseñar unos roles homogéneos para todo el mundo y hacer unos experimentos de negociación donde quizás lo que ellos están es haciendo propuestas y los voy a emparejar es contra una oferta cerrada, ¿cierto? Entonces, es como si yo les dijera, mire, en este sobre está lo que el representante del gobierno o el representante de una ONG estaría dispuesto a aceptar. Entonces, lo que yo podría hacer es jugar un poco con el contexto, y quizás es más fácil en términos de explicar y de recoger datos de todo el mundo. Pierde uno quizás un poco el carácter de la negociación, pero puede ganar por ese otro lado como quién es, contra quién o con quién es que estoy negociando. Y muchas veces lo que realmente ocurre en estos escenarios es que ellos están negociando es contra un gobierno o contra una ONG, que es la que está encargada de implementar pagos por servicios ambientales, por ejemplo. Listo. También como parte de esa discusión final, lo que nosotros queremos es como proponer una pequeña taxonomía de en dónde este tipo de experimentos podrían servir. Entonces, sirven en experimentos de agua. ¿Y cuál vendría siendo la familia de experimentos de agua? Donde las dos partes están de acuerdo en los beneficios privados, pero las unidades a asignar son rivales. Las unidades con estos atributos costosos son rivales, que es básicamente el que hicimos acá. Lo segundo es que uno también podría pensar en otro tipo de experimentos donde esto funciona, y es, hay un bien público, usualmente ambiental, pero en donde está el desacuerdo y la razón por la cual yo necesito una negociación es porque no es claro cuál de los dos jugadores va a quedarse con ese costo, ¿no? Entonces, piensen otra vez que dos personas heredan un lote de tierra, una finca, y parte de la finca tiene un bosque nativo. Entonces, yo puedo utilizar estos juegos para entender la valoración por esos costos, por ese bosque nativo, entendiendo quién está dispuesto a quedarse con el bosque. Y quizás la forma ideal de diseñar estos experimentos es decir, bueno, y si ustedes no llegan a un acuerdo, se pierde un pedazo de la tierra, por el pedazo de tierra que van a perder es el del bosque. Y finalmente, también se pueden utilizar en juegos donde los beneficios son privados, pero las dos partes que están negociando tienen en mente un beneficio distinto. Entonces piensen, por ejemplo, que uno puede adaptar estos juegos para problemas de uso de la tierra. Entonces, si uno de las dos personas negociando pretende mantener, no sé, uso agrícola y el otro quiere uso recreativo, pues uno podría diseñar experimentos basados en este contexto que le dejen a uno entender mejor esos aspectos de valoración. Bueno, y esto es como otro pedacito de la contribución que intentamos hacer, y está un poco basada en el hecho de que nuestro otro paper, el que ya está publicado, pues viene siendo de las primeras cosas que hay de negociación en campo distintas al ultimátum. Entonces, el juego del ultimátum en campo ha sido bastante estudiado, quizás para entender unos patrones mucho más universales sobre reciprocidad negativa. Y una cosa que tenemos nosotros y con el ultimátum no se podría hacer es que yo podría tener jugadores heterogéneos en productividad, mientras que en un ultimátum yo siempre estoy partiendo una torta de un tamaño fijo versus no torta.
Entonces, digamos que da esa ausencia de experimentos de negociación, es que también hablamos un poco de qué aprendimos y qué es lo difícil con estos juegos. Entonces, lo primero es cuál debería ser el balance entre qué tan simples o qué tan llenas de contexto deberían ser las reglas y las explicaciones del juego. Entonces, el experimento mental de las loterías es simple, ¿cierto? Y en teoría debería ser muy rápido de ejecutar en campo, mientras que nuestro experimento era, las reglas completas nos demorábamos fácilmente media hora en explicarlas y tenía mucho contexto. Y si bien no tenemos evidencia de que el de las loterías funcione o no funcione, al menos lo que sí podemos decir es ponerle mucho contexto y hacer un experimento con una explicación de media hora, que yo creo que es bastante estándar en experimentos de campo, pues igual hace que este tipo de ejercicios estén funcionando bien. Lo segundo que aprendimos, y esto sí fue de nuestro otro paper, es que nosotros teníamos negociación no estructurada y negociación estructurada en el mismo juego. Entonces, yo aquí les conté por simplicidad la versión no estructurada, y es la gente negociaba cara a cara y ahí decidía qué hacer, pero después de eso ellos tenían que dejar eso como un acuerdo escrito. Entonces, ¿qué era ese acuerdo escrito? El jugador H le hacía una propuesta a L, si L rechazaba esa propuesta, entonces L hacía una última oferta a H. Y si no llegaban a ningún acuerdo, se iban al resultado de ese acuerdo. Entonces, lo que nosotros aprendimos es que el 96% de los acuerdos que se hacen cara a cara, igual los están implementando como acuerdos escritos. Conclusión, es innecesario ponerse a hacer experimentos de negociación que tengan negociación no estructurada y estructurada. Por otro lado, si uno tiene, digamos, si uno tiene cómo correr un experimento intensivo en trabajo, de intensivo en asistentes de investigación, yo sí creo que uno aprende mucho más de la negociación no estructurada, en especial si el comité de ética da permiso de grabar las negociaciones. Y finalmente yo creo que el desafío grande va a seguir siendo la validez externa, ¿no? Entonces, no importa el tipo de experimentos, seguramente este debate va a seguir presente, pero al menos aquí uno puede pensar que si uno tiene en cuenta estos elementos de negociación que les comenté, pues uno puede incluso diseñar experimentos de encuesta, que no son propiamente experimentos de laboratorio, pero sí experimentos de encuesta incentivados, que estén mucho más cercanos de lo que uno sentaría como satisfactorio en términos de validez externa. Lo segundo es que los experimentos de elección son bastante utilizados en valoración ambiental, y uno lo que podría hacer es simplemente tomar propiedades de estos experimentos de elección y simplemente añadir de nuevo contextos de negociación. Y finalmente, como lo hicimos nosotros con esta disponibilidad de agua en años secos, lo otro que uno puede hacer es también intentar amarrar los resultados que encuentra con estas heterogeneidades en acceso a los recursos ambientales que estamos viendo. Listo. Muchas gracias. César, muchas gracias por esta conferencia que nos has dado hoy presentándonos tu trabajo. Y entonces queda abierto el uso de la palabra para quienes quieran preguntar, intervenir e interactuar con nuestro invitado de hoy. ¿Modero yo o moderas tú, Wilman? Yo creo que podemos tener interacción. Creo que la profesora Yadi está pidiendo la palabra. Yadi. Listo, sí. Yadi. Hola. Listo, hola Yadi, ¿cómo estás? Yadi. Muy bien, muchas gracias César, gracias Wilman también por la oportunidad de compartir esto que César nos comentaba hoy, muy interesante todo lo que nos compartías. Pues reconozco todo el avance, no solamente desde el tema teórico, la forma como nos explicaste lo de la lotería, sino también todo lo que implica un experimento en campo. Entonces, mi reconocimiento por esta experiencia.
Dos preguntas, César. Una tiene que ver con, nos mostraban los resultados de aquellos que generaron negociación con asignación igualitaria. Más como por curiosidad, quisiera saber, ¿hubo algunas parejas que decidieron no negociar y cuáles fueron como esas frecuencias respecto a la negociación con asignación igualitaria? Y mi segunda pregunta tiene que ver un poco con el contexto. Ustedes abordaron el contexto de las condiciones climáticas de los municipios, lo cual me parece pues muy interesante. Y sin embargo, no sé si ustedes incluyeron también en esa revisión de contexto el tema de los propietarios versus los no propietarios, porque nos decías que más o menos un 15% manifestaban no tener como acceso a esa tierra. ¿Ustedes identificaron si hay alguna tendencia particular hacia la negociación o por el contrario hacia la no negociación para esta submuestra de los no propietarios? Esas serían como mis dos preguntas. Gracias. Listo, dame un segundo, anoto y ya te respondo, perdón. Entonces, sobre la primera pregunta, nosotros hicimos en campo 128, pues recopilamos 128 observaciones, 64 en el mundo donde se podían dividir la tierra y 64 en el mundo donde no se podían dividir la tierra. En el que se podían dividir la tierra, siempre llegaron a un acuerdo. En el que no se podían dividir la tierra, una sola vez no llegaron a un acuerdo. O sea, uno de 64 casos fue así. Entonces, por eso yo creo que como que esa era la historia que motivábamos en el otro paper y es extraño y un modelo clásico de aversión. O sea, las preferencias prosociales clásicas no eran capaces de explicarlo precisamente por eso, porque es como, si tanto valoran la tierra, porque cuando yo no se las dejo dividir, no se van a desacuerdos. Entonces, como que por eso nos metimos mucho con las dos posibles explicaciones más conductuales, que es una negociación cooperativa secuencial y una sobrevaloración de cuánto me produce la tierra en el mundo no cooperativo. Sí. Sobre la segunda, lo de los propietarios. Esto en realidad no lo exploramos mucho en este paper, porque ya en el otro habíamos aprendido un poquito al respecto. Entonces, básicamente en el otro paper, donde sí estábamos como, o sea, es como si este paper fuera el de la historia de las transferencias y el otro fuera el de la historia de las asignaciones de tierra. Entonces, cuando mirábamos asignaciones de tierra, sí veíamos, mejor dicho, en la regresión sí controlábamos por estos efectos de ser propietario o no. No había mayores efectos, salvo si uno empieza a combinarlo con más variables. También podíamos decir un poquito sobre los no propietarios, como cuál era su relación con la agricultura, y la mayoría de ellos eran jornaleros en alguna otra finca de por ahí. O sea, como igual ese otro 15% de participantes seguían estando como dentro del contexto agrícola en los experimentos que hicimos. Pero para este paper sí no miramos mucho de los propietarios. Voy a dejarlo aquí anotado y le pregunto a Margarita ahí qué podemos hacer. Gracias, Yadi. Gracias a ti, César. Por ahora no hay más intervenciones. Bueno, César, yo voy a hacer una preguntita chiquita. Yo no soy experto en el tema de teoría de juegos, tampoco en el campo de la economía experimental, pero sé que hay un mercado muy, muy importante y a mí me parece que es prometedor, de pronto tú me corriges, para los servicios ambientales. Y en este tema justamente entran a jugar estos elementos como el de la negociación, el de la posibilidad de establecer con claridad derechos de propiedad sobre, bueno, quién tiene que o a quién le puedo transferir qué y hacerle un cobro efectivo, etcétera. ¿Qué tan posible podría ser extender este tipo de experimentos a un tema importante como por ejemplo el mercado de aire limpio o mercado de emisiones de CO2 y pensar que mediante un mecanismo, no sé,
parecido a este o uno que surja, un diseño nuevo que surja justamente de pensar el problema, se le pueda dar más asidero y una solución de pronto más clara, más bien definida al tema de asignar un derecho de propiedad para algunos sobre tener aire limpio o para otros sobre generar aire limpio a partir de sus bosques, de sus reservas ecológicas, y para otros poderles establecer claramente la obligatoriedad de pagar ese aire limpio o esa descontaminación. Repito, no soy experto en estos temas, pero a mí sí me surgen ese tipo de inquietudes. Muchas gracias, César. Gracias, Wilman. No, yo creo que tú tienes razón. Y en esa, o sea, cuando les presenté esa taxonomía de como beneficios privados, rivales, beneficios públicos, pero ¿quién paga el costo? Yo creo que lo que tú estás diciendo cabe perfectamente en esta segunda categoría, y es que uno sí podría pensar entonces o sea, ahí yo puse el ejemplo de un bosque nativo, pero bien uno podría cambiar cuál es como este atributo ambiental que si se pierde empeora las condiciones del aire. Entonces, porque de nuevo es como los derechos de propiedad sobre el aire como tal son súper difíciles, pero los derechos de propiedad sobre el vehículo generador de aire limpio son más fáciles de enmarcar en un diseño experimental. Entonces, yo sí creo que es una potencial aplicación, como en esta segunda familia de posibles juegos que yo estaba mencionando. Definitivamente sí. César, muchas gracias. Le recordamos pues a nuestros asistentes que está abierto el uso de la palabra por si tienen alguna duda, algún aporte o algo que le queramos preguntar a nuestro invitado de hoy. César, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A mí particularmente me pareció muy especial este paper. Yo me imagino que seguramente hubo algún problema, no sé si de pronto temas de orden público, pues porque sabemos en el país en que estamos y no todas las zonas del país son de fácil acceso. Y yo sé que hacer trabajo de campo en estas condiciones puede ser una cosa complicada y es un reto fascinante. Entonces aquí hay un mérito grande desde lo teórico, pero también desde asumir ese reto de meterse al territorio nacional, allá donde sabemos que puede haber problemas y lograr tener, esa información valiosa con la que pudieron contrastar pues los hallazgos teóricos del paper. Muchas gracias. Si no tenemos ninguna otra intervención de nuestros asistentes, por aquí, el profesor Mauricio Posada pide la palabra. Adelante. Buenas, ¿me escuchan? Señor. Sí, Mauricio, hola. César, muchas gracias por aceptar la invitación al seminario. Está muy interesante el trabajo. A lo último de tu presentación, tú hablaste del tema de la validez externa y un poco el camino planteabas era apuntar hacia las encuestas y los experimentos sobre las encuestas. Pues yo también me declaro poco conocedor digamos, de estas aproximaciones, pero y por eso aprovecho entonces en esta ocasión como para preguntarte como en qué líneas o como con qué aproximación o metodologías uno podría, digamos, extender este tipo de experimentos o aplicar, digamos, de manera reducida o qué sé yo, en el contexto de las encuestas, estos experimentos para llegar a responder las preguntas pues, que has planteado desde un inicio y que, digamos, también se extenderían como a otros contextos, incluso pues en lo que hemos hablado nosotros en algunas oportunidades, en el contexto, por ejemplo, de los análisis de los asentamientos y cómo la gente valoraría por ejemplo, su entorno social en un asentamiento informal. Y cómo, digamos, se podría como transitar en esa dirección y dado pues que a veces es difícil o para muchos investigadores es difícil acceder a esos recursos
para poder hacer experimentos en campo. Entonces, ¿cómo aprovechar las encuestas como en este mundo para tratar de responder ese tipo de preguntas que tú respondes en este artículo? Gracias, Mauricio. Sí, yo la verdad creo que uno podría pensar, por ejemplo, en este primer experimento que el experimento mental, el de las loterías, y quizás lo que uno puede hacer es, dentro de una encuesta, aleatorizar a quienes les hago la que era la oferta A y a quienes les hago la que era la oferta B, ¿no? Entonces, a mí me parece que quizás en el fondo es como encuestas con cierta aleatorización de, usted estaría dispuesto, o sea, como poner el mismo contexto de que esto es un juego de negociación para limpiar un poquito todos estos efectos de dotación que uno sabe que existen en los problemas clásicos de valoración. Y después de demostrar un poquito, o sea, después de generar este contexto en términos de negociación, quizás es como si a un grupo de personas les dijera, ¿usted estaría dispuesto a aceptar 2 tiquetes de lotería, uno azul y uno rojo por tanta plata? Y al otro, ¿usted estaría dispuesto a aceptar 2 tiquetes de lotería, los 2 azules por tanta plata? Y quizás empezar a generar un poco, es como estas variaciones entre sujetos, o sea, es como aleatorizar cuál es la oferta que le muestro a cada uno, porque al final es como si yo lo que pudiera hacer es después reconstruir la disponibilidad, pagar basado en lo que las personas me dijeron. Lo otro es acercarse aún más a los experimentos de escogencia, a los choice experiments, que en el fondo también suelen ir un poco empaquetados como una encuesta, ¿no? Entonces es como ir mezclando atributos de lo que yo le estoy diciendo a la persona como, bueno, volviendo al ejemplo que tú me decías de lo de los asentamientos informales, ¿no? Como si el asentamiento queda a X kilómetros de la zona de transporte, o sea, como que uno empieza a poner varios atributos y dice, ¿usted por cuánta plata se iría de acá? Lo que yo sí veo un poco, o sea, yo sí creo que en ese caso como que le tocaría a uno entender un poquito mejor cuál es el derecho de propiedad que está haciendo como rival, porque no es solo que no haya claridad de los derechos de propiedad, sino que además hay como cierta rivalidad por los derechos de propiedad. Pero definitivamente yo sí creo que uno puede utilizar experimentos de escogencia y como dentro de una encuesta ir aleatorizando el tipo de ofertas que le hago a cada persona para aprender un poquito de valoración de estas cosas. Muchas gracias, César. A ti, Mauricio. Bien, si no tenemos entonces alguna intervención adicional, les damos nuevamente las gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio del seminario del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. César, de nuevo, muy bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación, por compartirnos este trabajo tan interesante, tan valioso. Quiero dar un agradecimiento especial a nuestra unidad de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, a todo el equipo de UDA Arroba. Sin el apoyo de estos 2 equipos de trabajo, este espacio simplemente no sería posible. Muchas gracias por todo su apoyo, por todo lo que nos acompañan y todo lo que nos ayudan. Bueno, yo no tengo nada más que decir. De nuevo, gracias a todos y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo a todos.